Shelby, Asier. Asier. Irma, Jairo y sus hijos se levantan con el alba, y eso es poco antes de las 5 de la mañana por estas latitudes de la selva peruana. Lo primero que hacen es coger fuerzas con un bol de masato, la bebida que hacen con yuca hervida. Son shawis o chayahuitas, una etnia que habita la cuenca del río Paranapura en la selva alta amazónica. Y viven en la comunidad de Progreso a orillas del río Yanayacu, tributario del Paranapura. Irma y Jairo tienen 4 hijos. El más pequeño nació hace poco más de 3 semanas, por eso Irma le tiene que dedicar todo su tiempo. Jairo tiene su chacra o parcela de cultivos en la otra orilla del Yanayacu. Ha abierto 2 o 3 claros en medio del bosque para plantar los alimentos de casa y algunos otros para vender. Sembramos lo que es, o sea, para nosotros lo más importante, que de diario lo utilizamos. Así me refiero aquí los troncos de plátano y aquí unos cuantos cepas de yuca. Y estos productos a nosotros no nos faltan en la casa para mantener a los hijos, a nosotros mismos. Acá lo que más producimos también es cuando llega su campaña, me refiero al arroz, el maíz, el maní. Esos productos cuestan un poquito más que yuca, más que las papas, el camote. A pesar de tener que alimentarse a base de plátano, yuca o de las pocas gallinas y pollos que sobreviven a los parásitos y a las enfermedades, Jairo no querría vivir de otra manera ni en otro lugar. Estuvo en el ejército y trabajó en la ciudad, pero nada. Jairo volvió a su chacra. Últimamente se le ha ocurrido abrir una bodega porque está a pie del camino que lleva a otras comunidades ribereñas, pero de momento solo es una idea. Cuando nosotros llevamos un producto a Yurimaguas, nos pagan unos cuantos sencillos, monedas, y esa plata compramos lo que nos falta en la casa. Llámase jabón, querosene, pilas, cartucho, ropa de nuestros hijos. Los 4 cuartos que le pagan se los gasta de inmediato en la ciudad. Es como la práctica tradicional del trueque, pero con la mediación momentánea del dinero. Este es trabajo de mujeres. Su trabajo es sacar yuca y hacer masato. El varón va en busca de algunas comidas, ¿no? Buscar, a mitallar, a pescar. La mujer, siempre la mujer, la que carga con más trabajo, en la chacra y en el hogar. Y el hombre de recolector, porque no hace mucho estos pueblos aún se movían por la selva cazando y pescando. Ahora, un eslabón más adelante, se han vuelto sedentarios a su manera. Plantan y cosechan para comer y poco más, siempre en su espacio vital, la selva. De hecho, si hoy Jairo ha ido por el plátano y la yuca es porque Irma todavía está convaleciente del parto.
Vianney. Nosotros somos parte de esa naturaleza. Convivimos en estrecha relación, hombre-naturaleza. Por eso es que decimos, es el embrión de nuestra propia existencia para los pueblos indígenas. ¿Qué pasaría si en estos territorios no hubiera naturaleza? Alberto Pizango es una voz autorizada de los pueblos indígenas del Perú. Es pedagogo ixahue y preside la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Desde su despacho de Lima, cuando no le persiguen, Pizango es alguien incómodo para las élites políticas y económicas del país porque nunca descansa en su lucha por los derechos de los pueblos amazónicos tan infravalorados y maltratados. Que hoy día entraron en Antonov 100 efectivos de la Marina de Guerra del Perú. Otra persona que se ha entregado con devoción a la Amazonia y a su gente es José Álvarez. Biólogo de profesión, un buen día llegó de España para trabajar de maestro en las comunidades de la selva y aquí se quedó. La población indígena, que representa al menos en la Amazonía un gran sector de la población, se habla de aproximadamente unos 350.000 indígenas, no pesan para nada en las decisiones estratégicas del Estado. ¿Por qué? Porque hay una visión economicista y, por supuesto, etnocéntrica de la realidad social. Solo vale el que produce, el que exporta, el que tiene riqueza. Y la comunidad indígena, obviamente, tiene una economía de subsistencia, básicamente, y en esos términos meramente económicos no aportan, diríamos, a la economía nacional más que una pequeña fracción. Entonces, cualquier barrio de Lima, en términos económicos, pesa mucho más que toda la población indígena de la Amazonía peruana. Las formas de vida de los chayahuitas del Paranapura es una buena muestra de cómo viven los demás indígenas de la Amazonia peruana. Destacan los quechuas de Lamas, los axánicas, los aguarunas y los shipibo, de un total de unos 55 pueblos y 18 familias lingüísticas. En total son cerca de 400.000 nativos repartidos por una selva que ocupa las 2/3 partes del Perú. Una parte de la Gran Amazonia, la región con mayor diversidad de flora y fauna del planeta. Los indígenas levantan sus caseríos en medio de los bosques y siempre junto a los caudalosos ríos, auténticas vías de comunicación de la selva. Lejos de los servicios de las ciudades, agarrados a sus tradiciones y tomando del bosque lo que éste les ofrece. Su existencia va estrechamente unida a dos elementos del todo imprescindibles: el bosque, auténtica despensa y farmacia, y el agua, que normalmente beben sin depurar. Sin estos recursos no son nadie ni nada. Su mayor peligro viene de la economía de subsistencia que practican, porque les hace vulnerables ante los codiciosos poderes sin escrúpulos que les acechan. El pueblo indígena del Perú ha soportado con muchísima paciencia, el maltrato, la explotación, el olvido, la enajenación de sus territorios y recursos. Recordemos que ellos fueron dueños por miles de años de esas zonas. Y vienen unos señores de Lima con un papel y dicen: no, discúlpame, tú ya no eres dueño de esto. Ese señor va a sacar tu madera, ese señor va a pescar tu pescado, ese señor va a coger tus animales, ese señor va a sacar el petróleo debajo y te va a envenenar el río. Y tú te callas. Eso es lo que ha ocurrido. Y cuando ellos se han dado cuenta, dicen: oye, hasta ahí nomás, ¿no? Ahorita yo también tengo que decir mi palabra. Los indígenas se alarman por unos decretos ley del gobierno peruano que abren las puertas a la explotación privada de la selva. Nacen al amparo de una ley que desarrolla el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el Perú. La trampa de esa ley es que permite al gobierno justificar cualquier actuación por el interés nacional, un concepto arbitrario. Es por esa razón, a raíz de que da los 104 decretos legislativos del gobierno de Alan García, los pueblos amazónicos comenzaron a expresar su rebeldía, su descontento, y es así que nos movilizamos el 9 de agosto del 2008 y que suspendimos, no levantamos la movilización. ¡La selva no se vende! ¡La selva
Tranquilo, ahí nomás, la señorita, hay que tener cuidado. Lo que ustedes digan, lo que ustedes están reclamando, ese es su problema. Pero el Estado les pide, por favor, que ustedes no se enfrenten a nosotros porque van a perder. El movimiento indígena están felices, están desplegando a sus sitios donde han venido y por haber logrado el objetivo que hemos trazado. Barranquita, en la región de San Martín, es la típica localidad habitada por colonos. Llegaron aquí hace 4 décadas procedentes de la sierra y animados por la política del gobierno de entonces. Los campesinos, sobre todo los de los poblados del interior de la selva, viven más o menos como los indígenas. Y como los indígenas, ya sufren las consecuencias de la economía globalizadora. Para el gobierno actual, el campesino que no supiera trabajar, no aprovecha bien la tierra, entonces hay que darle a otros que sí saben trabajar. Entonces para él las empresas sí saben trabajar, va a traer muchos beneficios económicos y la gente de aquí puede acceder a ese trabajo. Entonces nosotros nos enfocamos de otra manera, el campesino tiene que ser dueño de esa tierra, ser su propio patrón y su propio peón. Lucero Guillén preside la Mesa de Concertación de Barranquita y desde aquí trabaja por el desarrollo sostenible del distrito. Mejorar con equipamiento Pone todas sus fuerzas en la lucha por los derechos de los campesinos, que últimamente son violados muy a menudo por la política neoliberal del gobierno. El deseo es desarrollar, pero muchas veces ese tema de desarrollo no coincidimos. Y queremos que aquí la gente piense en su propio desarrollo, diseñe su propio desarrollo y juntos vayan encaminándose hacia el desarrollo que ellos quieren. El resto contribuimos, apoyamos, encaminamos. Lo que ha cambiado en Barranquita, de una vida tan estable, tan tranquila, estamos en una dinámica normal, la llegada de las empresas. Primero la empresa Andahuasi, finales de 2005, y en 2006 ya la empresa del Grupo Romero, una denominada Agrícola del Cainarache y la otra Palma del Espino, que piden en adjudicación al Ministerio de Agricultura 10.000 hectáreas. El grupo de empresas diversificadas más importante del país, el Grupo Romero, consigue la concesión inicial de 3.000 hectáreas de bosque de las 10.000 que solicita el gobierno. Entre los perjudicados, campesinos de poblados como este de Nuevo Ica, con 26 familias residentes. Nuevo Ica es una comunidad joven, creada el año 1991 a orillas del río Cainarache, el mismo que pasa por Barranquita. No son productores desde el punto de vista económico, pero tampoco se sienten pobres. Prefieren tener poco, pero ser independientes. La empresa del Grupo Romero, Palmas del Oriente, ya ha puesto marcas en el bosque para que quede claro quién es el amo de los árboles y del agua a partir de ahora. Para que a nadie se le ocurra roturar una chacra detrás de la señal. Con la impunidad que la trata el poder, la empresa ha destruido un cerro importante para los campesinos y lo ha hecho para sacar gravas para el firme de los caminos que ha abierto en la selva. Este lugar se encontraba montaña, así como lo vemos, parte de esta montaña. Sin embargo, ahora nos perjudica bastante porque el derrumbe, la explotación de este hormigón para favorecer a la empresa nos está perjudicando directamente porque todo de estos cerros nacen directamente las vertientes de agua para los demás terrenos o predios de los campesinos que en realidad hoy en día nos está perjudicando. Por la carretera del delito, quienes caminan ahora son vecinos de la comunidad de Leoncio Prado, todavía más perjudicada por la apropiación de tierras. Dense cuenta cómo están cruzados estos lotes de terrenos, todo por carreteras principales. Nosotros desde muy antes veníamos protegiendo como medio de conservación
o monte de protección a estos bosques que lo teníamos acá dentro del sector de Leoncio Prado. Pero en eso el 2006 llega la empresa Romero y nuevamente quiere despojarnos de nuestras tierras. Pero eso no lo vamos a permitir a ellos. Nosotros también tenemos el derecho de proteger nuestras tierras como buenos campesinos, sabiendo que es el futuro de los pueblos. El gran problema que tienen estos campesinos es que solo tienen provisionalmente títulos de posesión, pero no de propiedad. Este es el terreno que tengo, señor. Y aquí tuve mi casita y estaba cultivando. Vine el grupo Romero a despojarme del terreno cuando estoy cultivando. Aquí yo estaba posicionado desde el año 1996. Yo pensando por el futuro de mis hijos. Ni siquiera tienen títulos comunitarios como los indígenas. Papel de fumar. Pero gracias a la firme lucha de Lucero Guillén y la Mesa de Concertación de Barranquita, los campesinos no pierden la esperanza de que se les haga justicia. Todo el año 2006 ha sido una situación muy fuerte en Barranquita. El 2006, aparte de los levantamientos de la población, también nosotros como misioneros hemos sido amenazados. O sea, nos han hecho pintas en la iglesia, la policía ha venido a ver, nunca nos han dado resultados, ni se ha determinado quiénes son los responsables ni nada. Su demarcación, lo que nunca se ha dado. Solo ha sabido mandar a un señor Pompilio. 6 meses. 6 meses. Pero si pones 8, 3 meses. Ya, entonces la idea es contratar el mayor número de personal para hacerlo en el más breve plazo. ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta? Sí, pues, nos vamos a someter. No, señor, serán dueños de su plata, pero no dueños de nuestras tierras. Y el día 8 de marzo tuve la primera discusión y muy fuerte con el señor alcalde. Y ahí está implicado el proyecto Vallaga. Casi el 99%, por qué no decir el 100% de los centros poblados o caseríos en la Amazonía no figuran dentro del catastro nacional. Figura simplemente como un manto verde de esta parte de la Amazonía y no se tienen en cuenta las poblaciones que están viviendo ya por años cultivando la tierra aquí en esta parte. Hay muchas parcelas que no están reconocidas por el Estado. De momento ya han conseguido que pongan en el mapa algunas comunidades que, al ser ignoradas, corrían el peligro de ser vendidas por el gobierno a cualquier empresa. Oficialmente no están censadas ni siquiera muchas localidades a pie de carretera donde los campesinos han talado árboles para hacer prados para el ganado, o bien han sembrado pequeñas y medianas parcelas de palma aceitera. Estas son piñas de palma aceitera de un modesto campesino, las mismas que a gran escala cultivan para fabricar biodiesel Palmas del Oriente y Palmas del Espino, las empresas del Grupo Romero. Desde el suelo no se ve nada. Hay que sobrevolar la selva para ver con sorpresa la inmensa herida que le han producido las grandes extensiones de monocultivos. Para el caso de la Amazonía, no es posible pensar un modelo de desarrollo con monocultivos. Pierdes una gran biodiversidad y pierdes también la posibilidad de abastecernos del bosque de algunos productos muy útiles para el ser humano, desde medicinas comestibles y en el caso de animales caza, como proteína para las poblaciones aledañas. Se pierde muchísimo. Inicialmente el año pasado tenían solamente 3.000 hectáreas abiertas, pero dada la extensión parece que ya sobrepasaron las 4.000 a 4.500 hectáreas que ya han instalado sus plantaciones de palma aceitera para la producción de biodiesel, ¿no? Rechazamos todo proyecto de inversión pública o privada impuesto desde el gobierno sin previa consulta ni previo consenso del pueblo mismo. Como pueblo amazónico tenemos nuestros proyectos de desarrollo.
El padre Bartolini se deja la piel cada día en sus editoriales de la emisora comunitaria La Voz del Cainarachi. Italiano de origen, se considera de donde le necesitan. Y aquí le necesitan, y mucho, para denunciar las injusticias. Yo llegué aquí en el 1980, una zona totalmente abandonada y olvidada por los gobiernos de turnos. Se hacían presentes acá solo para engañar a la gente con la finalidad de sacar un voto, un sufragio y nada más. Hoy tenemos una Amazonía emergente y la Amazonía emergente está constituida justamente por indígenas hasta hoy marginados por los poderes de turno, por los campesinos olvidados y explotados. Pero hoy la situación ha cambiado. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Por la defensa de nuestras tierras de la Amazonía! ¡Barranquita del Cainarachi! ¡Barranquita del ¡Construcción civil! Pídale a la empresa Romero si los obreros que trabajan ahí, ¿cómo son tratados? Son los esclavos rurales. Esto es los que las autoridades que ahora gobiernan quieren hacer de todos ustedes esclavos rurales de las grandes empresas nacionales y transnacionales. Nosotros somos pobres, que no tenemos ni un centavo, pero sí tenemos nuestro valor, nuestro derecho como mujeres para hacer llegar nuestra propuesta. En los últimos años, el movimiento indígena de Perú, que tradicionalmente era bastante callado y de perfil bajo, ha resucitado de una forma impresionante para preocupación de los políticos que ambicionaban sus recursos y territorios, ¿no? Y eso quizás se deba al resurgimiento del movimiento indigenista en otros países de América, pero también al creciente flujo de información. Por ejemplo, el Convenio 169 hace apenas unos años nadie conocía entre los pueblos indígenas. Hoy es su mayor carta de defensa, porque es un convenio firmado por el Perú que obliga, al nivel de la Constitución política, a respetar los derechos tradicionales, no solo al territorio, sino a los recursos, al modo de vida tradicional. El concepto de desarrollo para la acumulación de riquezas no está en el concepto de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas quieren el buen vivir. ¿Qué significa buen vivir? Significa esta misma naturaleza hombre sin destruir. Nosotros bebemos del agua del río, que nos sirve para cocinar y para bañarnos y para beber también. Por eso nosotros decimos que es muy importante el agua y no queremos que se contamine el agua. Irma es la encargada de hervir la yuca con el agua del río y machacarla para hacer el masato. Lo aprendió de niña, como todas las mujeres indígenas. Ellas lo preparan y ellas lo sirven. La costumbre acá de Chávez es tomar los masatos. Las mujeres tienen la costumbre de preparar los masatos. Se van a la chacra, sacan la yuca, traen en la casa, en la cocina y le sacan de la candela y preparan el masato. Y al siguiente día ya pues le echan un poco de agua para que se fermenta.
es cuando está dulce, cuando no está fermentado es para beber todo con todos los niños. El masato sirve ya cuando está fuerte, ya sirve para la fiesta, para la reunión. Ahí toman los padres, los adultos. Cuando no hay nada de comer, aquí en las comunidades no tenemos mercado, como en la ciudad. Tenemos que buscar ir al monte, ir a hacer pesca. Y a veces no se encuentra. Y los niños no aguantan el hambre, ¿no? Y debe tomarse un poco de masato. Y por eso acá en las comunidades existe la desnutrición de nuestros hijos y de la comunidad. Nada más levantarse, los niños ya esperan el masato para desayunar. Lo volverán a tomar a media mañana y en adelante esta bebida irá marcando el ritmo de la jornada. Pero sobre todo el masato no puede faltar en las reuniones de la comunidad, ni en las celebraciones, ni cuando agasajan al visitante. Por eso el masato es un sello de identidad para estas culturas. Pero cuando el masato solo mata el hambre, y aún gracias, porque no tienen ni caza, ni pesca, ni nada que llevarse a la boca, es cuando se emiten señales preocupantes de desnutrición. Y eso empieza a ser grave en algunas comunidades indígenas. Hoy estos niños también tienen huevos para desayunar. Es un día extra. Son demasiados niños para pocas gallinas. Cada vez hay menos ya. No es como antes. Antes había bastante, ¿no? En las cochas, en las quebradas. Cuando se hacía pesca, salían cantidades de peces. Llenabas tu panero, tu canasto, lo que dices, llenabas. Ahora ya, día en día, los peces se van acabándose. Antes los viejos se iban a cazar, ellos traían así un montón de carne, de toda clase. Huanganas, chavacas, sajino, venado, majás, el perdiz, la pucacuna, todo eso, ahora ya no hay. Si sigue avanzando la frontera de depredación, llega un momento en que realmente no tienen de qué vivir los indígenas. Hoy nos encontramos con unos niveles de desnutrición increíblemente altos. Por decir, en zonas de cabecera donde el pescado es más escaso, se llega hasta 70-80% de niños con desnutrición crónica y 40 o 50% de niños con anemia perniciosa. Esto en un ecosistema donde antes había una increíble abundancia y eran de los pueblos mejor alimentados del mundo. Remontando el río Tigre, un caudaloso afluente del Marañón, aparecen evidencias de que estamos en zona petrolera. Viajamos a la comunidad 12 de octubre, cerca de la frontera con Ecuador, y nos esperan 2 largos días de viaje. Entre los pasajeros de la chalupa donada por la empresa petrolera que explota pozos en 12 de octubre, hay un grupo que regresa de Iquitos, la capital. Han ido allí para crear una empresa de mantenimiento de oleoductos. La creación de esta nueva empresa goza de todo el apoyo de la petrolera. La comunidad 12 de octubre, a pesar de estar muy lejos de cualquier núcleo urbano importante, se parece muy poco a una comunidad indígena tradicional. Por ejemplo, tienen un puente sobre el río Tigre y eso ya es una rareza por estos lugares.
Lo construyó la petrolera para conectar la producción de aquí con la que tiene en la cuenca del río Corrientes. Los pobladores son quechuas, con una presencia importante de mestizos que han venido a trabajar en la empresa petrolera Pluspetrol. Hoy el censo se acerca a los 500 habitantes. Primazo, pucha, pues ya no da tiempo ya de... El apo de la comunidad, el jefe elegido por el pueblo, anda muy preocupado por la contaminación que produce la explotación del petróleo. Este de aquí es la línea de crudo, tanto liviano y espeso. O sea que de la batería de San Jacinto viene, se va a Chibiaco. Y de Chibiaco bombean a Andoas. ¿Qué tipo de química usa la empresa aquí para que le diluyan el petróleo? Para diluir el petróleo le ponen esa química, se hace finita y le sacan. Así es esta vaina, y trabaja ahí en producción, en el área de producción, y conozco esa vaina. Para organizar la explotación han tenido que abrir kilómetros y kilómetros de trochas o caminos. Mire, ve. Ella que todito es contaminado, ve. 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 Hueles, hueles. Ve. Mire, ve. Ella dice que no es contaminado, ve. Ve. Todito ella que es. Ve. Nosotros ahorita estamos cerca del pozo 27 con el pozo 22, ¿sí? 22. Y este pozo, pues de aquí descarga pues acá a la quebrada Peña Negra. Y luego, posteriormente, pues se va al río, y por donde que estamos viviendo nosotros, pues mire, se dan cuenta, mira que está vivito el crudo. Mire, en este momento, la lluvia le va a llevar hacia la quebrada, pues, ¿sí? Y mira, ve. De aquí, lo que derrama de aquí. Por él. Hasta hace poco, la contaminación del petróleo y de sus aditivos era mucho mayor. Mire, este es curve. Mire, ve, todo está contaminado, mire, ve. Mire, ve. Mire, que ve. ¿Te ve? Desde abril de 2009, Pluspetrol ha empezado a inyectar los residuos en el subsuelo. Esa obligación rige desde hace años, pero incumplía la norma porque las autoridades tampoco se lo exigían. Tuvieron que enfermar y morir personas y airearse las denuncias para que la empresa pusiera remedio a su actuación criminal. De todas maneras, pues el crudo, por más que le entierran, no se pierde, sino tiene que deshogar por alguna cosa, pero tiene que, mire, ve, cómo va liqueando, mire el crudo, mire, ve. Y este se va por acá, se va al río. Más antes, pues este río era puro, ahí dice, bien normal. Mira ahora, pues ni pescado no hay aquí en nuestra quebrada. Venancio Sandi ha vivido en carne propia las consecuencias luctuosas de la contaminación de los hidrocarburos y de la desidia empresarial y gubernamental. Ahora vive en 12 de octubre, pero siempre había vivido en la comunidad vecina de Vista Alegre, donde nació. Me perdí a mi padre a la edad de 8 años. Luego perdí a mi hermano. Él se llamaba Guillermo Sandi Tuituy. En ese entonces él tenía 18 años cuando yo tenía 8 años. Murió desahuciado con la desesperación de tanto vómito de sangre. Se metió bajo la cuja y se encontró ahí muerto. Y luego de eso pasando un buen tiempo, más o menos de 3 años, 4 años, se enfermó mi hermano, en donde que él agarró esa enfermedad hasta que un día se agravó y ahora él ya muerto. Después de eso, hace más o menos 8 meses a 1 año que acabo de perder a otro, mi hermano, llamado Beder. Y él también murió con ese síntoma. En la comunidad de Vista Alegre, en menos de 2 años murieron 21 niños de una hepatitis fulminante. Cuando la hepatitis es generalizada en muchos ríos, pero no mueren los niños, son portadores asintomáticos, ahí sí murieron. Y después de hacer una serie de investigaciones, se comprobó que
comían el pescado en esa comunidad de una quebrada y de una cocha, en cuya cabecera está un pozo petrolero que botaba todas sus aguas de formación y todos sus desechos ahí. Entonces, había indicios suficientes como para pensar que esos niños habían muerto por efectos de la contaminación, en sinergia con la hepatitis. El caso emblemático o el caso bien puntual es en el río Corrientes. 36 años de explotación de hidrocarburos. Esos hermanos achuares están muriéndose. ¿Dónde está el desarrollo que los ofrecieron? Y finalmente están condenados a morir. El 90% de la población achuar está con plomo y cadmio en la sangre. El drama que sufren muchos pueblos indígenas es el choque con la cultura occidental y con la economía de mercado. Entonces no tienen herramientas ni políticas ni culturales para enfrentar eso. Y se producen, en muchos casos, cuando el choque es demasiado precipitado, se producen catástrofes en términos sociales y en términos culturales. Pasar de la chacra a los horarios de una empresa es un cambio demasiado brusco. Pasar del trueque al manejo del dinero sin saber cómo administrarlo puede conducir a la desestructuración familiar y social. El mismo Apu tiene que nadar a menudo entre dos aguas, entre la denuncia y la contemporización con la empresa. Todas estas cosas que tenemos acá es todo por convenio. Y si no es convenio, la empresa no te da nada. Por decir un ejemplo, tenemos la luz, es por convenio. Tenemos el combustible, es por convenio. Tenemos toda la gestión que hacemos, tenemos nuestro colegio secundario por convenio. Y ahora tenemos las calaminas que nos están dando 2.000 planchas que es anual. También tenemos la capilla evangélica que van a construir de material noble. También tenemos una oficina de autoridades que van a construir. O sea que todo es por convenio, y si no es por convenio no te da, o sea que no te da nada. En 12 de octubre el gran ausente es el Estado, porque aquí su papel lo juega Pluspetrol, proveedora y omnipresente. Este mapa, por ejemplo, es una muestra de una visión, diríamos, productivista de la selva amazónica peruana. Todo lo amarillo son los lotes petroleros concesionados ya por el Estado peruano. Y las zonas anaranjadas y rojas son las zonas donde todavía hay indicios de presencia de indígenas en aislamiento voluntario, que nunca han tenido contacto con la civilización. Esto crea una situación muy delicada porque hay muchos intereses para demostrar que estos indígenas no existen. No se debe desarrollar ninguna actividad de industrias extractivas dentro de estos territorios. ¿Por qué? Porque se mata a seres humanos aquí. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, cuando hablamos de esto, estos pueblos son autónomos, libres. Sin embargo, allá también se están metiendo, se están lotizando, ya se han firmado lotes, o sea, se dieron en concesión para la explotación de hidrocarburos, y que eso es una aberración, esto es un genocidio, es un crimen que se está cometiendo en el país del Perú, lamentablemente. Pero la única política del gobierno para la Amazonia es la de sacarle a la selva el máximo provecho. El problema llegará cuando los pozos de petróleo se sequen. ¿Qué será entonces de las personas y de la naturaleza? Iquitos en los últimos 20 o 30 años ha crecido, casi ha triplicado su población. Sobre la base de la migración de las zonas rurales, muchos de ellos indígenas, que han venido buscando
las condiciones de vida que no encuentran en su realidad, por la creciente escasez de recursos, por la miseria creciente, la hambruna. Yo suelo decir que es una especie de angochupo, en términos regionales es una especie de cáncer que le ha salido a la selva, porque es una ciudad que por una parte vive del saqueo de la selva de su entorno, pero vive de espaldas a la selva. La poca estabilidad social que podría encontrar un indígena en una comunidad rural, a pesar de que los problemas que tenían o que tienen, se pierde acá en una sociedad donde se les menosprecia, sienten vergüenza de su propio origen, etc. Son un pueblo desenraizado, ¿no?, de su realidad. Entonces se convierten en la última cola de la sociedad. Ellos no pensaban que iba a ocurrir esto, ellos sentían que estaban luchando por sus derechos, ya habían acordado con las autoridades de la zona que no iban a haber actos de violencia y cuando se pensaba que iba a solucionarse el problema, han recibido un ataque que no es como se dice en Lima. Alan nos quieren acabarnos. Alan son traicioneros. Tantos indígenas. Yo soy sangre legítima. Mis paisanos, mis hermanos, tantas familias hemos muerto por eso. Me tengo dolor. No le copie, San Lorenzo. Ante el saqueo de políticos y empresarios insensibles, parece que lo más indicado es que las comunidades indígenas evolucionen al ritmo que ellas mismas vean que pueden asimilar los cambios. Que sean los mismos pobladores de la selva quienes planteen sus necesidades, que participen activamente en su propio desarrollo. Que tampoco se dejen engañar por actuaciones erróneas o fraudulentas de determinadas ONGs e instituciones de apariencia benefactora. Es importante que estos pueblos consigan que se les trate con respeto y dignidad, empezando por respetar ellos mismos a sus mujeres. Naspatong kasonis pidong yo si maraw nitong so yo kuno wanto pidong ko yo sudrando ka nahtegaro nitong kuno wanto pidong we ke pa ayo si maskati no ya wa puya we karita kams nahpuni ahorita otra so yo nda yo si mari yo si maskati no ya ora y praspai kasago no ite china jengan kandra pirame achin so yo nda no iba chin gora kwai no ira wa hoy tanta na chin padra se ya ora no ya. Coja la segunda hoja que tiene, el segundo material. Tiene el segundo material, ¿sí? Que dice, a ver, ¿qué violencia familiar. Ubíquense en la última parte. Tanto en las comunidades shawis como en la capital, Yurimaguas, la educación y asesoramiento legal de las mujeres es fundamental para conseguir que las respeten como personas. Los talleres de defensoría de mujeres pueden ser mucho más provechosos que una gran ayuda material.
Las mujeres siempre son las peores, las maltratadas, las que no sirven para nada. Siempre van a la cola en todas las actividades y como han crecido con esta mentalidad, ellas creen que su papel como mujer no juega un rol importante en la familia. Pero cuando uno habla con ellas, son ellas las que sacan adelante a la familia. Los hermanos Marichín quieren evolucionar hacia cultivos productivos. En los talleres de capacitación han aprendido a introducir otras plantas, como el cacao, que se adapta bien a estos suelos y a estas condiciones climáticas, y no la palma aceitera, que empobrece el suelo amazónico. El cacao, combinado con los cultivos tradicionales e incluso la recuperación de árboles como el cedro y la caoba, puede ser una inversión rentable. Eso sí, administrando la chacra como siempre ha hecho el indígena. Cuando ve que el suelo empieza a perder fertilidad, abandona la parcela para que se regenere y abre una nueva, pero para eso necesita territorio. Yo diría que hay signos de esperanza, todavía a nivel muy local. Conozco algunas experiencias. Yo estoy trabajando con algunos proyectos, con pueblos indígenas mestizos también, y he podido comprobar que cuando los indígenas y ribereños en general tienen instrumentos a mano, tienen acceso a la información y tienen capacidad de tomar decisiones y toman conciencia del problema, sí pueden cambiar la situación y de alguna forma revertir el proceso. Tercero Tanchiva, ante la escasez de animales de caza, ha aprendido a manejar pollos para mejorar la ingesta de proteínas de su comunidad y ganar algún dinero. Emerson Tanchiva ha optado en cambio por construir, con ayuda de su esposa Elsa, una piscigranja para criar peces. Todos ellos han asistido a los talleres de desarrollo de capacidades que se imparten en el distrito de Balsapuerto. Los talleres pertenecen a un proyecto de cooperación cuyo objetivo es acompañar las propuestas de desarrollo que manifiestan los mismos pobladores. Jairo se ha juntado con unos cuantos familiares y amigos para ir a pescar juntos con la huaca, un veneno natural. Estas tareas colectivas son corrientes en la cultura indígena. El barbasco es un veneno muy tóxico. A veces acá ahora ya no lo usamos ya lo que es el barbasco. Ahora sí usamos lo que es la huaca, porque hacemos pesca y su veneno se pierde nuevamente, entonces no contamina el agua. ¿Hay que tomar arena? Mamá. Esta noche tendrán pescado para cenar, aunque no mucho, ni de cantidad ni de tamaño. Y son bastantes bocas que alimentar. De momento están tranquilos porque aguas arriba todavía no se ha instalado ninguna compañía agroforestal ni ninguna petrolera. El miedo es que no saben cuánto durará la tregua. ¡Vamos!